Hola, muy buenas, soy Daniel Pernas y aquí estamos con un nuevo video resumen donde en pocos minutos te voy a contar mi visión del mercado. Brutal el rally que estamos viviendo en las bolsas en los últimos 5 meses. En concreto, en el SP500, en los últimos 5 meses llevamos más del 30% de subida. Parece que ha pasado 1000 años desde finales de abril, principios de mayo, donde la gente era bastante negativa. Esta fue la última corrección del SP500, que aquí se ve en pequeñito, y no sé cuánto tiempo me llevaba siguiendo, pero aquí había que poner bastante cordura. Comentábamos en el canal que había que ser bastante tranquilo y de hecho comentábamos muchas estadísticas que se estaban activando a favor de las subidas. Muchas estadísticas que, como digo siempre, no son certezas, pero ponían las probabilidades muy a nuestro favor. Además, los gráficos también estaban mejorando. Evidentemente, justo aquí en mínimos no sabíamos que se iba a dar la vuelta, pero una vez que se empezó a girar el mercado se dieron varias señales. Otra señal ahora mismo que se ha dado de fortaleza es la que estamos comentando, y es que en los últimos 5 meses más del 30% de subidas en el SP500 es una señal de fortaleza bastante potente, y es que desde el año 1957 este hecho solo se ha dado 5 veces anteriormente. Lo tenemos aquí marcado en el gráfico. La última vez en agosto de 2020 tras las subidas iniciadas en mínimos del coronavirus. También se dio en 2009, 1999, 1982 y 1975. Cada vez que se produjo esta señal, a partir de ahí se produjeron subidas importantes. De hecho, tenemos aquí la estadística, vamos a ampliarla para verla mejor. Fíjate que desde que se produce la señal, bueno, aquí concretamente se ha producido el 9 de septiembre, a una semana, 2 semanas o un mes vista, puede venir algún tipo de dificultad, pero en ocasiones anteriores, ya a 2 meses, en todas las ocasiones tenemos rentabilidades positivas. A 3 meses igual, 6 meses igual y un año vista igual. Fíjate que a un año la rentabilidad media se sitúa en un 18,24%, es decir, estaría duplicando la rentabilidad media del mercado. A 6 meses la rentabilidad también es bastante jugosa, del 10,98%, a 3 meses del 7,6% o a 2 meses vista del 4,8%. Por tanto, normalmente cuando se produce tanta fortaleza en tan poco tiempo, esto no suele ser un signo de agotamiento, sino que más bien suele ser un signo de que todavía queda más gasolina para seguir con las subidas, independientemente de a corto plazo pueda venir algún tipo de consolidación. Ahora, la siguiente diapositiva también es bastante interesante. Aquí lo que tenemos es la evolución del SP500 con esta línea dibujada en color azul oscura, y por otro lado, si te fijas, esta línea dibujada en color blanco sería la media de 50 sesiones. Por otro lado, la franja dibujada en color azul clarito sería una desviación estándar por encima de la media y una desviación estándar por debajo de la media. Y ya la banda roja sería 2 desviaciones estándar por encima de la media, y la banda dibujada en color verde sería 2 desviaciones por debajo de la media. Si tenemos esto en cuenta, es cierto que recientemente estamos 2 desviaciones por encima de la media de 50 sesiones, es decir, el precio teóricamente estaría bastante extendido y eso quizás nos pudiera llevar a algún tipo de consolidación de corto plazo. Sin embargo, fíjate que a lo largo de este camino, por ejemplo, también llegamos a la banda superior roja. Por ejemplo, aquí vino una pequeña corrección y continuó con las subidas, o por ejemplo aquí también vino una pequeña consolidación, llegó a la primera desviación estándar y de nuevo volvió con las subidas. Por tanto, más allá de que a corto plazo puede venir algún tipo de consolidación, que no lo sé, de momento el medio o largo plazo no estaría comprometido. Ahora, en vídeos anteriores hemos dicho que el mes de septiembre no suele ser un mes demasiado positivo, pero ahora vamos a acotarlo un poquito más, porque realmente la que es peor parte de septiembre sería la segunda quincena del mes, más concretamente desde el 17 de septiembre al 30 de septiembre. Aquí tenemos las ganancias medias diarias desde el año 1950. De estos 14 días, a nivel estadístico, 10 de ellos suelen ser negativos. Bien, respecto a la reunión de la FED que tiene lugar el próximo 17 de septiembre, se espera que haya bajada de tipos de interés. Lo suyo sería que hubiese una bajada de 25 puntos básicos, lo cual está descontado con más del 90% de probabilidades, y todo lo que no sea eso sería bastante sorpresivo. Tanto que no bajen tipos de interés como que bajen más de 25 puntos. Por ejemplo, si baja 50 puntos básicos, ahí podría haber bastante volatilidad. No creo que ocurra, pero ojo si no bajan los 25 puntos básicos esperados por el mercado. Ahora, una vez que se da bajada de tipos, nos viene bien la siguiente estadística. Aquí lo que tenemos es el comportamiento medio del SP500 12 meses después de la primera bajada de tipos de interés. Si nos vamos a ver la rentabilidad del SP500 una vez que se inicia la bajada de tipos, a 12 meses vista sería de un 9,6%.
datos desde 1957. De ese 9,6%, solo el 3,5% se explica por crecimiento de beneficios y el 6,1% se explica por expansión del múltiplo. Es decir, a 12 meses vista, más que el aumento de beneficios de las empresas, la baja de tipos ayuda a aumentar el optimismo y ayuda a que el S&P se vaya expandiendo. Ahora, fíjate que en el primer mes y medio el S&P de media no sube. A partir de ahí viene recuperación. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. Después vamos a ver, como siempre, los gráficos, que es quien marca el mercado. Vamos a ver niveles relevantes. Pero a la vista de que la segunda mitad de septiembre no suele ser demasiado positiva, a la vista que va a haber bajada de tipos, hay que ver si aprovechan para meter miedo en el mercado, si aprovechan para meter una pequeña consolidación y a partir de ahí reanudar las subidas. Un sector de mercado que se puede beneficiar de la bajada de tipos serían las small caps, ya lo vimos por ejemplo en el vídeo anterior, y ahora vamos a apoyar un poquito esa visión que comentamos la semana pasada. Un argumento de que las small caps de Estados Unidos lo pueden hacer bien es que está en niveles mínimos dentro de las carteras de ETFs, es decir, de momento muy pocos gestores están confiando en estas empresas de pequeña y mediana capitalización y en algún momento va a tener que venir una reversión a la media. De hecho, aquí, si te fijas, ya se está girando este porcentaje. Lo más probable es que continúe subiendo, es decir, lo más probable es que las small caps cada vez vayan suponiendo un mayor porcentaje dentro de las carteras. Otro argumento a favor de las small caps sería el siguiente gráfico, y es que aquí lo que tenemos es un indicador que nos muestra la revisión de las ganancias con una media de 3 meses. Las ganancias de estas small caps, como estamos viendo, recientemente este indicador de revisión de ganancias de las small caps se ha girado al alza. Y cuando este indicador se gira al alza, las small caps lo suelen hacer bastante bien. Aquí tenemos la evolución del Russell 2000 y aquí tenemos la evolución del indicador. Cuando el indicador se cruza por la línea de 0 hacia arriba, por ejemplo aquí hacia finales de 2009, el Russell 2000 lo empieza a hacer bastante bien. Y al revés, cuando se gira hacia abajo, por ejemplo aquí, fíjate la evolución del Russell 2000. A partir de ahí cae. No es matemática, es pura lógica. Cuando las ganancias de las compañías se revisan al alza, es que la cosa empieza a fluir. El siguiente gráfico lo que muestra es la evolución de las compañías de larga capitalización respecto a las small caps. Tenemos la evolución desde 1979 y digamos que cuando aparece el gráfico azul oscuro, lo hace mejor las compañías grandes, y cuando el gráfico es azul clarito, las compañías pequeñas baten a las compañías más grandes de Estados Unidos. Ahora, como te fijas, llevamos un periodo que las grandes lo están haciendo bastante mejor que las small caps, pero esto no ha pasado siempre, esto va por ciclos. Ahora, respecto al sentimiento de mercado, esta semana es bastante llamativo. Tenemos al porcentaje de bajistas en un 49,5%, muy superior a la media del 31%, y esto es muy llamativo porque el S&P está prácticamente en máximos de la historia. De hecho, acabamos de comentar que lleva un 30% de subida en apenas 5 meses, y con esas subidas brutales, el sentimiento de mercado está en un 49,5% de bajistas. No sé tú, pero esto me parece muy positivo para continuar con las subidas. Si con estas subidas no empieza a haber todavía optimismo, siguiendo la teoría de la opinión contraria, pues de momento, en base al sentimiento de mercado, aquí no habría de qué preocuparse. A corto plazo quizás pudiéramos corregir esto. De hecho, aquí no tiene en cuenta de momento ni las sesiones del jueves ni del viernes. Quizás con la baja de tipos de interés al principio vengan subidas en bolsa para que se regule un poquito este pesimismo, que haya un poquito más de euforia y a partir de ahí metan el hachazo. Como siempre, esta primera parte del resumen es para ver un poquito el contexto, pero quien manda siempre son los gráficos, lo digo siempre. Así que sin más dilación, 2 segundos para el disclaimer y vamos al lío. Bien, vamos a lo que más me gusta, vamos a ver los gráficos, vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en clara tendencia alcista y de hecho tiene todavía un gran objetivo pendiente, por segundo impulso hacia niveles de 28.000. Fíjate que desde niveles actuales sería subir aproximadamente un 16%, es decir, todavía le quedaría recorrido mínimo alcista. Para largo plazo tiene soporte importante en los 16.542 y la media de 200 diario. Si nos vamos a ampliar un poquito el zoom para ver el nivel clave de corto plazo, el nivel clave de corto plazo pues también está bastante claro. Sería esta zona de mínimos, zona de 22.959. Si recuerdas, en vídeos anteriores marcamos como zona clave esta de aquí abajo y ahora tras superar de nuevo máximos de la historia pues subimos la zona clave a 22.959.
Mientras se respeten estos mínimos no habrá problema. Si pierde esta zona de mínimos, quizás ahí pudiéramos tener algún tipo de ajuste adicional. Ahora, si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos desde dónde parte esta última subida, desde la media de 200 semanal. Aquí bastante gente era negativa. Parece que ha pasado un mundo desde esta fecha. Si recuerdas, en el canal decíamos que esta era una zona de soporte importante, no solo porque pasaba la media, sino que por ahí pasaba una zona pivote importante, esta zona de antiguos máximos de la historia, y bueno, desde aquí no tenías garantías de que iba a venir este gran fuerte rebote, pero había que había que estar pendiente de un posible rebote. Después señales técnicas se activaron y también señales estadísticas que comentamos en el canal. Bien, nos vamos al SP500, aquí tenemos gráfico semanal, donde también tuvo una importante revalorización desde la zona de la media de 200 semanal y desde esta zona de antiguos máximos de la historia. Tendencia claramente alcista y con objetivo también pendiente por segundo impulso hacia niveles de 7.460 puntos. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver más niveles, en concreto de corto plazo. Vamos a ampliar el zoom. Aquí en concreto tenemos zona clave en el entorno de los 6.343, esta zona sombreada, antes era la de aquí abajo. Tras superar zona de máximos de la historia, subimos un poquito la zona clave de corto plazo a los 6.343 y mientras no se pierdan estos niveles, no habrá nada de qué preocuparse. Si se pierde la zona clave de corto plazo, ahí pudiéramos tener algún tipo de consolidación a la fuerte subida previa. Bien, sin más dilación, nos vamos al otro índice americano, al Dow Jones, que está bastante fuerte y tiene todavía objetivo pendiente hacia niveles de 47.250. En este caso estamos un poquito más cerca de cumplirlo. Este objetivo ya llevamos meses avisándolo y bueno, poquito a poco se va acercando a él. Tiene primera zona de soporte, los 44.948. De hecho, aquí marcamos una estructura rectangular que al final se acabó rompiendo al alza, y en caso de perder esta zona de soporte, después ya tendría soporte en la media y niveles de 43.340 puntos. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, cada vez está más cerquita de máximos de la historia. Aquí marcamos una zona de resistencia muy importante en este nivel, en la parte alta del rectángulo, y vamos a ver si es capaz de superarla. Si supera niveles de 2.471, entraría en subida libre y activaría una gran estructura de rectángulo. Una estructura que en caso de cumplirse supondría una revalorización en este índice de más de un 30% de subida. Respecto al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, aquí todavía tiene objetivo pendiente por doble suelo por rectángulo hacia niveles de 1572. Ahora mismo tiene zona de resistencia en esta zona pivote entre los 1466 y 1478. Si nos vamos para Europa, vamos a empezar por el DAX alemán. Vamos a empezar por gráfico semanal en clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes y con zona de soporte importante de largo plazo en los 18.489. Para corto plazo, si nos vamos a gráfico diario, aquí si recuerdas decíamos que le estaba costando un poquito continuar con las subidas. Tiene zona de resistencia en los 24.639 y bueno, está moviéndose últimamente de manera lateral. Zona de soporte en la media diaria y en los 23.052. Respecto al Eurostoxx, aquí tenemos el gráfico, está intentando superar esta zona muy importante de resistencia de máximos de la historia. Vamos a ver si definitivamente es capaz de dejarla atrás para tener otro tramo importante de subida. De momento no ha podido con ella y si empleamos el zoom podemos ver primera zona de soporte en la media diaria y los 5.154. Respecto al IBEX, bueno, aquí tenemos al índice español bastante fuerte. Recientemente había tenido una pequeña consolidación, pero ya está de nuevo cerca de máximos anuales. Aquí tiene resistencia en los 15.443, primera zona de soporte en este hueco alcista y los 14.646. Respecto al CAC, índice francés. Bueno, el CAC que está teniendo bastantes problemas, está siendo el índice más rezagado de Europa, aunque si vemos el gráfico con poco zoom, aquí hay que recordar que tiene todavía grandes objetivos pendientes, por segundo impulso hacia zona de 9.260 y por este gran rectángulo roto al alza hacia niveles de 9.760 puntos. Después en el apartado de acciones veremos alguna compañía interesante del sector, quiero decir, del mercado francés, pero aquí vemos que en cuanto a índices de momento hay que tener cierta precaución. Mejoraría el gráfico si supera los máximos de la historia, si supera los 8.259. Si es capaz de entrar de nuevo en subida libre, quedaría el camino despejado para ir a buscar los grandes objetivos alcistas pendientes. Más a corto plazo tiene zona de soporte en los 7.505, zona de resistencia en el entorno de los 8.000. Respecto al MIB, índice italiano, bueno, el MIB
mí bastante parecido al IBEX, de momento tendencia alcista, primera zona de soporte de corto plazo en este entorno de los 41.468, soporte en la media y soporte en los 39.714, zona de resistencia máximos anuales en los 43.564. Nikkei. Bueno, el Nikkei bastante fuerte, máximos anuales, que serían máximos de la historia. Ahora, la vela del viernes es una vela doji de indecisión. Vamos a ver si a partir de ahí hay algún tipo de giro del mercado. De momento, más allá de la vela, la tendencia es claramente alcista, con primera zona de soporte de corto plazo, la que marcamos en la semana pasada, zona de 41.835. Mientras se acaba de respetar este nivel, no dará síntomas de agotamiento de corto plazo. Para largo plazo, el mínimo queda bastante lejos, zona de 30.792. Respecto al Hansen, buena situación técnica. Recordamos que tiene todavía pendiente un gran objetivo que habíamos marcado por rectángulo roto al alza hacia niveles de 30.200. Poquito a poco se va acercando al objetivo. Vamos a ver si continúa las subidas para terminar de completarlo. Tiene zona de soporte en la media, niveles Fibonacci de esta última subida y niveles de 18.718. En cuanto a la volatilidad, tenemos aquí el gráfico del VIX, índice de volatilidad, donde podemos ver que está a niveles bastante bajitos. Mientras siga la volatilidad baja, esto favorecerá el rebote en bolsa americana. Y en cuanto a niveles a vigilar, vigilaría como zona de soporte los 14.08 y esta directriz que viene uniendo mínimos. Resistencias a vigilar, la zona de la media, los 19,13 y esta directriz que viene uniendo máximos. En el apartado de acciones vamos a empezar por Oracle, que fue la compañía noticia esta semana, y es que a raíz de la presentación de resultados tuvo subidas intradía de más de un 40%. Esto fue así sobre todo por el gran aumento de la cartera de pedidos. Aumentó más de un 350%, una barbaridad. Ahora, a nivel técnico, después de dejar este gran hueco alcista, a partir de ahí hubo cierta recogida de beneficios. Fíjate que desde máximos ha caído aproximadamente un 15%. El hueco se cierra en los 241,51. Mientras siga este hueco alcista abierto, hay opciones importantes a que el rebote continúe. Es verdad que las últimas velas no han sido demasiado positivas, pero vamos a ver lo que hace a lo largo de la próxima semana. Quizás pudiéramos ver algún tipo de caída adicional y a partir de ahí viniese algún tipo de recuperación. Lo dicho, este hueco alcista en principio ha sido bastante positivo. Fíjate que este hueco previo todavía no se ha rellenado y ahora ha dejado un nuevo hueco, en este caso todavía de mayor profundidad. Esto me recuerda un poquito a lo que vimos no hace tanto en la siguiente compañía que vamos a analizar, en Astera Labs. Y digo que me recuerda a lo que vimos en Oracle porque aquí te había dejado un hueco alcista importante y decíamos, mientras no se rellene este hueco, estamos abiertos a más subidas. Bueno, pues desde aquí, desde que lo dijimos, se ha revalorizado más de un 30% de subida. Ahora, después de estas subidas hay que tener más precaución porque está bastante más alejado de la media de 200. Fíjate que aquí la distancia a la media ya es prácticamente de un 45% aproximadamente, es decir, esto ya es bastante más riesgoso, pero el que haya entrado que le quite lo bailado. Como digo siempre, el mérito no es mío, no son de las estrategias que propongo, el mérito es de cada inversor, desde aquí se dan posibles ideas, pero es labor de cada uno el realizar el análisis, ver si le encaja con su plan de inversión o si no le encaja. Si quieres aprender a invertir, recuerda que tienes el curso de DPS Trading. Te voy a dejar toda la información en comentarios. Es un curso donde desde cero vemos lo que mejor funciona del análisis técnico profesional. A partir de ahí tienes todas las herramientas para construir un método ganador. Y es que no solo vemos análisis técnico, también vemos gestión monetaria, vemos gestión emocional, muy importante sobre todo cuando vienen mal dadas. Y también he añadido 2 módulos extra, especialmente importante el de estadísticas y patrones. Es muy importante saber lo que hizo históricamente el mercado para saber un poquito por dónde van los tiros. Eso es lo que vemos en ese módulo extra de estadísticas. ¿Qué tipo de correcciones son normales? ¿Qué meses son más positivos? ¿Cuáles más negativos? ¿Qué pautas son más interesantes? Etcétera, etcétera. Además recuerda que si eres alumno de DPS Trading tienes acceso de por vida y derecho a futuras actualizaciones de manera totalmente gratuita. Sin más, si quieres aprender ya no tienes ningún tipo de excusa, te voy a dejar toda la información, repito, en comentarios. Ahora sí, nos vamos a la siguiente compañía, SPX Technologies. Vamos a ver primero gráfico semanal, tiene buen aspecto técnico, mínimos y máximos crecientes, con zona de soporte importante de largo plazo en niveles de $115. En el corto plazo está teniendo una pequeña consolidación. Si nos vamos a gráfico diario, de momento en esta consolidación ha sido capaz de respetar la primera zona de soporte importante, esta zona de antiguos máximos de la historia. En caso de perder este nivel,
No descarto que pueda seguir la consolidación para ir a buscar la zona de la media de 200 diaria. Aquí la zona de la media de 200 diaria es una zona de soporte bastante importante. Además, si trazamos un Fibonacci, la media de 200 diaria sería una corrección entre el 38 y 50% Fibonacci. En el curso también tratamos los impulsos Fibonacci, vemos cuál es la mejor forma de operarlos, cuáles son las mejores zonas, dónde ponemos el stop loss, dónde ponemos el take profit, qué impulsos son más fiables, cuáles menos fiables, dónde se anulan, etcétera, etcétera, etcétera. Mil gracias a los alumnos que por privado me estáis dejando muy buenos comentarios y ya no me quiero liar más porque me gusta el grano, así que nos vamos a la siguiente compañía, First Service, una compañía que vimos recientemente. Aquí recordamos que tiene todavía pendiente un gran objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de $250 y ahora la traigo al análisis porque ha superado con bastante claridad la zona de máximos de la historia, lo cual reafirma el gran objetivo alcista que acabo de comentar y reafirma el buen tono técnico que está demostrando esta compañía. Tiene primera zona de soporte, esta zona de antiguos máximos, zona entre los $196 y $198, soporte en la zona de la media diaria y soporte importante ya de largo plazo, niveles de 152,88. Nos vamos a la siguiente, Moody's. Bueno, aquí Moody's se cumplió el objetivo que habíamos propuesto por este pequeño rectángulo. Para medio y largo plazo tiene zona de resistencia importante en los $529 aproximadamente. En caso de superar los $529, estaría activando un gran objetivo por segundo impulso alcista. Si supera máximos de la historia, activaría un gran objetivo hacia niveles de $675. Es decir, supondría un objetivo de alrededor de un 26% de subida si supera máximos de la historia. De momento no está activado, eso sí, está muy cerquita de zona de máximos de la historia. Vamos a ver si es capaz de superarlos. Si nos vamos a un gráfico semanal, para los que dicen que el análisis técnico no vale de nada, fíjate que esta gran subida se inicia con una divergencia alcista. A partir de ahí activa una divergencia en sentido contrario, se cumple la divergencia y justo desde la media de 200 sesiones viene este último rebote. Absolutamente de nada sirve el análisis técnico. Qué casualidades, señores. Ojo que tampoco se acierta siempre, tampoco quiero dar esa sensación de falsa seguridad porque muchas veces se anulan los objetivos, pero en la mayoría de ocasiones se acaban cumpliendo. Bien, nos vamos a la siguiente, Doximity. Una compañía que le está haciendo bastante bien. Es verdad que es una compañía bastante volátil, pero es verdad que la última vez que la analizamos, bueno, vamos a ver primero gráfico diario. La última vez que la analizamos estamos por aquí, por esta zona. Creo que fue entre mayo y junio aproximadamente. Bueno, más bien en junio. Decíamos, ojo porque está sobre la zona de la media de 200 sesiones diaria y aquí lo que parece es que ha realizado un gran primer impulso alcista, una corrección a una zona Fibonacci y se pone muy interesante si fuese capaz de superar niveles de 62,10. Pues bien, superó los 62,10, activó objetivo por rectángulo hacia niveles de 76 y además, considerando que esto pudiera ser un posible gran primer impulso alcista, si fuese capaz de superar los 85,21, activaría un segundo hacia niveles de $110. Eso sí, por el camino tendría resistencia en máximos de la historia, en niveles de 107,79. Buen aspecto técnico para esta compañía que no es de gran capitalización. Vamos a ver si cumple el objetivo por rectángulo y si continúan las subidas. Por el camino tendría resistencia en el 61,8% de esta última caída. Es decir, justo en esta zona de máximos del viernes. Zona en el entorno de los $72. Nos vamos a la siguiente, Johnson & Johnson, que continúa con el objetivo activado por rectángulo. Bueno, en este caso hay que ajustar el objetivo porque recientemente pagó dividendos. Vamos a ajustar el gráfico y así de esta manera nos daría un objetivo ajustado hacia niveles de $198. Ya se cumplió el objetivo por doble suelo y le quedaría pendiente el del rectángulo amarillo roto al alza. Este es gráfico diario, tiene primera zona de soporte de corto plazo, la zona de 174,63, de hecho aquí está dibujando un pequeño rectángulo que vamos a ver por dónde rompe, después tiene soporte en la zona de la media, niveles Fibonacci de esta última subida. Si nos vamos a un semanal, aquí vemos el buen aspecto técnico, sobre la media de 200 semanal forma esta estructura de rectángulo, rompe al alza y a partir de ahí lo más probable es continuidad de las subidas. Bien, nos vamos a ver ahora una oportunidad en la bolsa francesa, nos vamos a ver una compañía que está muy interesante, Thales. Aquí tenemos gráfico semanal, fíjate la vela semanal que nos ha dejado esta semana, una vela bastante potente, una vela que invita a pensar en la continuidad de las subidas, quizás para ir a testear zona de máximos de la historia, zona de 276,8. Esto en cuanto a vela semanal.
Si nos vamos a gráfico diario, aquí fíjate que tiene activado un objetivo por rectángulo o por doble suelo. El objetivo sería llegar a niveles de 259,5. Fíjate que las velas diarias también son bastante impulsivas, además dejando varios huecos alcistas por el camino, lo cual nos está indicando bastante fortaleza de esta compañía. Además, está mostrando bastante fortaleza dentro de un índice que no le está haciendo demasiado bien, dentro del CAC francés. Esto todavía tiene más mérito. Y esto todavía es más positivo. Por tanto, buen aspecto técnico, vamos a ver si cumple el objetivo por doble suelo y vamos a ver si continúa con las subidas. Otra compañía dentro de la bolsa francesa sería Teleperformance. En este caso el gráfico no tiene absolutamente nada que ver, y es que la anterior compañía lleva una revalorización en este año de más de un 80%, sin embargo Teleperformance lleva desde inicios de año caídas de más de un 15%, es decir, incluso lo está haciendo peor que el índice. Es verdad que a nivel fundamental teóricamente se encuentra barata, aquí lo estamos viendo en Investing Pro, estamos viendo que tiene ahora mismo un PER de 7,6 veces beneficios, pero aquí lo que digo siempre, mucho cuidado con ir en contra del precio. Una cosa es que puede estar interesante a nivel fundamental, puede estar interesante a nivel de valoración o puede estar interesante porque es una empresa muy buena. Ojo, no estoy hablando de Teleperformance, estoy hablando un poquito en general. Me refiero a que cuando una empresa es muy buena, o cuando una empresa tiene muy buena valoración, por lo menos bajo mi método pueden ser acciones a vigilar, pero mientras el técnico no te dé compra, yo no estaría en esta compañía. Si es una compañía que está vigilando, de hecho, fíjate que aquí tenía marcados objetivos en caso de que se rompieran resistencias, pero en ningún momento se superó la zona de 102,85 ni la zona de 115,4. Al revés, se perdió la zona de soporte comentada, a partir de ahí decíamos que empeoraba de nuevo aspecto técnico si perdía soporte, además lo hizo con un hueco bajista. Fíjate que perdió el soporte, casualidad, el precio fue a buscar esa zona y a partir de ahí de nuevo el precio se ha venido abajo. Por tanto, mucha precaución en Teleperformance, de momento hay que seguir esperando. Como lección, nunca te anticipes al precio, quizás ahora te puede parecer barata, también te podría parecer barata a 88,92, a pesar de que viene este gran rebote, a partir de ahí se perdieron de nuevo mínimos, te pudo parecer barata aquí arriba también, en los 147,42 después de estas fuertes caídas también te pudo parecer barata, pero no te adelantes al precio, no tengas esa prepotencia de decir que estás viendo algo que el mercado no ve. No me acuerdo qué inversor legendario dijo la frase de el mercado nunca está equivocado, las opiniones a menudo, y eso perfectamente se puede aplicar a lo que estoy comentando ahora mismo. Bien, nos vamos a la siguiente, Inditex, una compañía que traigo al análisis porque está mejorando su aspecto técnico. Es verdad que seguramente a lo largo de la semana suba el análisis con todas las compañías del IBEX, pero me quería adelantar un poquito con Inditex. Un Inditex que ha presentado resultados, un Inditex que tras la presentación de resultados aquí te ha dejado un hueco alcista interesante, un hueco que está por rellenar. Con este hueco ha superado la primera zona de resistencia de corto plazo, los 44,22, y además este último rebote viene desde una zona de soporte importante. Lo vamos a ver mejor en gráfico semanal. Aquí tenemos que desde esta zona importante de soporte nos deja una vela semanal interesante. A partir de ahí vamos a tener una recuperación a máximos. No lo sé, por algo se empieza, esto es positivo. Volviendo al gráfico diario, solo hay una cosa que me tiene un poquito preocupado, que sería la media de 200 diaria, que de momento está ligeramente girada a la baja. Vamos a ver si de nuevo es capaz de girarse al alza para empezar a funcionar de soporte. Eso sería positivo para ver más subidas. Después por el camino tendría resistencia en este hueco bajista y niveles de 49,53. Ahora mismo Inditex está cotizando a un nivel PER de 24,4 veces beneficios, un nivel bastante justo para una compañía de esta calidad y un nivel PER que sería inferior a la media de los últimos años. Y es que Inditex estuvo cotizando a 30,5 veces beneficios. Por cierto, Investing Pro sigue con bastante descuento. Te voy a dejar un enlace con el código de DPS Trading porque así tienes un 15% de descuento adicional al descuento que ya ofrece Investing Pro. Es decir, si Investing Pro ofrece un 45% de descuento para esta herramienta, con el código DPS Trading tienes un 15% de descuento más. Si estás interesado en Investing Pro te voy a dejar el descuento en comentarios. Respecto al euro dólar, continúa con el objetivo activado del que veníamos hablando hace meses, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 1,1880.
vamos a ver si termina por cumplirlo. Por el camino tendría resistencia en los 1.1830. Tiene zona de soporte en la media de 200 diaria y niveles de 1.1391. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde recientemente habíamos tenido una pequeña consolidación avisada con esta vela. Decíamos que era probable a partir de esta vela que viniese al menos una consolidación de corto plazo. Así sucedió. Se generó una consolidación en base a una figura triangular y bueno, se superó la parte alta del triángulo y a partir de ahí una subida importante. Ahora estamos ya alejados de soportes, la media de 200 diaria, y si nos vamos a gráfico semanal, de momento no está dando señales de debilidad, pero ya está bastante alejado de la media de 200 semanal. Buen aspecto técnico del oro, correcciones de corto plazo aparte. Ya si nos vamos a la plata, también se encuentra bastante fuerte últimamente. Eso sí, todavía está un poquito lejos de máximos de la historia. El oro hace tiempo que superó esta zona de máximos y la plata pues aún está todavía un poquito lejos. Aquí tendríamos resistencia en esta zona de los 49,82, resistencia de largo plazo, y vemos que la media de 200 sesiones semanal queda bastante lejos. Si nos vamos a gráfico diario, aquí tendríamos una primera zona de soporte en esta directriz con mínimos y la media de 200 diaria. En cuanto al petróleo Brent, hace tiempo habíamos avisado de este rectángulo que terminó cumpliendo. Una vez que te cumple el rectángulo desde una zona de resistencia importante, a partir de ahí se ha venido abajo y yo ahora estaría pendiente de esta estructura un poquito más de corto plazo. ¿Qué estructura sería? Bueno, aquí tenemos dos mínimos en la misma zona. Si supera los 69,50 activaría objetivo por doble suelo hacia niveles de 73,95 aproximadamente. Eso sí supera los máximos de septiembre. Además, el petróleo Texas, aquí estamos viendo que está desarrollando una estructura similar. Dos mínimos en la misma zona. Si supera la zona de los 66,05 también estaría activando una estructura de doble suelo. Ojo, todavía no está activada, no tiene por qué activarse este escenario, pero atención si supera esta zona de máximos porque activaría una estructura de doble suelo que se complementaría con la del Brent. Sería interesante que los dos petróleos activaran el doble suelo para tener mayor fiabilidad. En cuanto a criptomonedas, tenemos aquí el gráfico de Bitcoin, un gráfico de Bitcoin que ha tenido un cierto deterioro en el corto plazo tras perder esta zona de mínimos. Esta zona era importante, zona de antiguos máximos que aquí se convirtió en soporte, perdió este nivel de los 11.950 y activó una divergencia bajista. Esta divergencia todavía estaría pendiente, nos daría un objetivo mínimo hacia la zona de los 101.100, aunque aquí tenemos un aliado bastante potente a favor de los alcistas. ¿Cuál es el aliado a favor de los alcistas? La media de 200 diaria, que está en fase ascendente y que aquí ya actuó perfectamente como soporte. Por tanto, cierta precaución en el corto plazo para Bitcoin. Tenemos una señal a favor y una señal en contra. Vamos a ver quién tiene más fuerza. Ya si nos vamos a un semanal, pues el aspecto técnico es bastante positivo. Tiene zona de soporte importante de largo plazo en los 74.426 y zona de soporte en la media de 200 semanal. Respecto a Ethereum, bueno, Ethereum prácticamente máximos de la historia. De hecho, intrasemanal habría superado esta zona, pero a partir de ahí se vino abajo. Este es gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver un nivel de soporte muy importante en el corto plazo. Sería esta zona de antiguos máximos que aquí ya frenó las caídas del precio. Estamos hablando de niveles de 4.063. Precaución si pierde los 4.063. Después del siguiente nivel estaría en la zona de 3.370 y en la zona de la media que pasaría por 3.247. Suscríbete y activa las notificaciones si te ha gustado este contenido y recuerda, te dejo toda la información del curso de DPS Trading en comentarios. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.